y bienvenidos a Corazón Contento. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Dianita, feliz de compartir otra vez un maravilloso programa. Hoy un tema que puede ser un poco polémico, pero muy interesante. Sí, ¿sabes que me levanté pensando en algo? Pues, ¿Dios existe, Caro? Uy, eso es, amaneciste existencial, Sí, ¿no? un poco. Y es una pregunta muy compleja que uno pensaría que es muy fácil de responder, pero realmente no lo es tanto, Diana. Y te voy a decir la verdad porque pienso que uno tiene que ser muy sincero a la hora de responderse esto. Yo creo en un ser supremo, creo en Dios, Dios es mi todo, y creo también que Él es el creador del mundo, del universo. Pero tengo, digamos, algunas diferencias. No pienso igual a algunas religiones, entonces yo soy católica cristiana, es algo muy extraño, pero en este momento no te puedo decir específicamente a cuál religión pertenezco. Más bien lo que te puedo decir es que tengo una relación muy cercana con Dios. Puedo hablar con Él en cualquier hora del día, en cualquier lugar, en el baño, en el cuarto, aquí, en el set. No tengo necesidad de ir a una iglesia, porque de hecho no creo mucho en las iglesias. Obviamente respeto la religión católica porque lo fui casi toda mi vida, pero eso es lo que pienso. ¿Y tú? ¿Eres creyente? Claro, yo sí, yo soy creyente, estudié en un colegio religioso con monjas, hice mi primera comunión, mi confirmación, mi matrimonio, voy a la iglesia, me hace falta cuando no voy, siento que es un refugio para mí, un sitio donde puedo contar muchas cosas y desahogarme, bueno, cada cual. Católica. Católica, sí. Bueno, ¿cuándo y por qué decidimos ser parte de una religión y no de otra? ¿Por qué las personas que son ateas no creen en nada o en qué creen? ¿Y qué implicaciones tiene la religión en nuestras vidas? ¿Creer o no creer? Ese es el tema que vamos a tener hoy en Corazón Contento. ¿Te parece si conocemos ya a nuestros invitados? Claro, adelante. Bueno, yo estoy por acá con César Augusto Parra. Él es un hombre muy creyente desde pequeño, que toda la vida ha estado inmerso en la religión católica y hoy viene representando precisamente a esas personas creyentes. Hola César, ¿cómo está? Muy Bienvenido. bendecido por el amor de Dios y muy contento de estar aquí en Corazón Contento. La primera pregunta, ¿qué piensa usted de las personas ateas? Son hijos muy amados de Dios que no han experimentado la fe. Eso, o sea, usted cree que no ha experimentado, pero ¿creen en Dios? ¿Cree Sí, usted? para mí sí que creen en Dios Sí y que son muy creen. amados por Dios también. Diana, ¿tú con quién estás? Claro, yo estoy con el señor Edgar Medina, él viene en representación de los ateos. Buenos días, gracias por acompañarnos a Corazón Contento. Muy buenos días. Quería Gracias por- preguntarle, ¿qué piensa de las personas que creemos que un Dios existe? Bueno, para iniciar pienso que la fe a la cual ellos se refieren es la necesidad de creer. Y yo escuchaba a la otra niña cuando decía que ella cree y pienso que una cuestión es creer y otra cuestión muy diferente es saber. Creer es muy fácil. Creer es algo que se trae desde familia, sigue en la escuela, sigue en el colegio, entonces es un ambiente que lo hace creyente. En cambio, nosotros los ateos, no podemos decir que un día nos acostamos creyendo y que al día siguiente nos levantamos ateos. No, es un proceso largo. Bueno, hoy vamos a tener una especialista que de hecho nos va a ayudar a entender un poco más este tema. Ella es Ana Victoria Ochoa. Ella es magíster en Historia Social y Cultural, además es la directora de Plural Festival, que también nos va a contar de qué se trata. Es docente, investigadora y además Diana publicó un libro sobre la pluralidad religiosa en Medellín. Muy importante entonces su presencia en nuestro programa y nuestro hombre, Andrés Mesa, estará en el Colegio Teodoro Herzl, un colegio que a pesar de ser judío respeta las diferentes creencias religiosas que tienen tanto los padres como los niños. Con él estaremos en contacto. Y hoy vamos a conocer también dos historias de creencias que para nosotros pueden ser un poco extrañas, musulmanes e israelianos. Bienvenidos nuevamente a Corazón Contento hoy con nuestro tema, creer o no creer, un diálogo entre ateos y creyentes. Bienvenidos. Para mí que estés en mi vida llena de alegría todos mis días. Ver tu corazón contento, que realices tus sueños, llena mis días. Corazón contento, por todo lo que haces orgulloso me siento. Corazón contento, tenerte cerquita me hace sentir completo.
Lo que piensas, lo que sabes, lo que haces, me pone el corazón contento. Bien, y para motivar esta conversación, quiero presentarles una nota de Alan Rojas. Él es un líder de un grupo de los raelianos. Para los que no conocemos mucho este término y quiénes son, pues son un grupo de personas que promueven que nuestros creadores provienen de los extraterrestres. Veamos cómo es esto. Mi nombre es Alan Rojas Sánchez, yo soy el líder de los raelianos acá en Colombia. Este es el sitio denominado el Monasterio Raeliano. Como ustedes pueden ver, está rodeado de un espacio muy verde. Acá practicamos la meditación y las enseñanzas de los Elohim. El movimiento raeliano nace el 13 de diciembre de 1973, cuando un periodista francés, Claude Bourillon-Rael, se encuentra con un extraterrestre en el volcán del Puy de las Olas en Francia. El extraterrestre le revela que la vida en la Tierra fue creada científicamente en laboratorio por científicos venidos del espacio llamados Elohim. Bueno, este es el sitio donde yo vivo. Acá tenemos un cuadro que es una alusión al extraterrestre cuando tuvo el encuentro con Rael. Este cuadro que tenemos acá representa la creación cuando ellos llegaron a la Tierra hace 25.000 años, un tipo de experimento que empezaron a hacer para llegar a crear un hombre a imagen y semejanza tal como son ellos, nos crearon en base al ADN. Y este otro cuadro representa el momento histórico más importante de la humanidad, en el cual los Elohim, nuestros padres del cielo, van a llegar a una embajada que los raelianos vamos a construir y les vamos a dar la bienvenida. Este será el momento histórico más importante de la humanidad, que es lo que las religiones llaman la parausí, el advenimiento o la venida del Hijo del Hombre. Este sitio en el que estamos entrando es una réplica de la embajada a una escala pequeña, de la embajada que pidieron los Elohim, nuestros padres del cielo. En este sitio tenemos el objetivo de reunir a bastantes personas para enseñarles lo que son los valores del tercer milenio, tales como la responsabilidad, el respeto absoluto de la vida, la no violencia. El objetivo del movimiento raeliano es construir una embajada, un edificio para poderlos recibir oficialmente en la tierra. Ese es nuestro objetivo principal, que somos un movimiento totalmente ateo. Sin Dios, los Elohim no son dioses y no nos cansaremos de repetirlo, son seres humanos como usted y como nosotros, son científicos. Imagínense yo diciendo en una plaza pública que Dios no existe, que fuimos creados por extraterrestres. Claro que se me han presentado cualquier cantidad de dificultades. He estado en Bogotá detenido en un CAI por tener una pancarta que dice Dios no existe. Hemos sido víctimas de cualquier cantidad de insultos y hemos sido víctimas de la persecución de la Iglesia Católica también a través de los medios de comunicaciones que nos quieren tildar como una secta que hace orgías, etc. Este símbolo consiste en, es el primero que todo, el símbolo del movimiento raeliano. Como podemos ver, está conformado por dos triángulos entrelazados, uno hacia arriba, otro hacia abajo, que significa el infinito en el tiempo y en el espacio. Y en el centro tiene una cruz gamada, o sea, la esvástica, que significa suástica o significa bienestar. ¿Qué es el mensaje básico? Es que verdaderamente rescatemos valores que Jesús, hijo de un extraterrestre que también era ateo, lo dijo: amados los unos a los otros como yo os he amado. Los Elohim, nuestros padres del cielo, nos han dado una herramienta que es la meditación sensual. Consiste en tomar conciencia de nuestro cuerpo. Es un baño entre nuestro infinito pequeño y el infinito grande que nos compone. Es una armonía total. Ahora completamente relajados vamos a hacer un viaje hacia el infinito, hacia las estrellas. Nos vamos a sentir parte de cada una de esas estrellas. La meditación no es sino un despertar de conciencia a todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando una persona está consciente, verdaderamente activa el placer, y cuando una persona activa el placer, verdaderamente es una persona armoniosa, y cuando una persona es armoniosa, difícilmente piensa en hacerle mal a otra persona. Cada uno despierta a su ritmo. Bien, y luego de ver este video,
quiero preguntarle a Edgar, ¿qué piensa de esa teoría que vimos de los raelianos? Porque ahí en el video incluso dijeron que también son ateos, como usted. Sí, debo decir que dentro de la gran variedad de conceptos que se tienen desde el punto de vista ateo, pues ellos se consideran ateos, pero pienso que ellos todavía tienen creencias en unos seres superiores. Nosotros como tal, ateo, la palabra ateo es sin dioses, quiere decir sin dioses. Así que nosotros, si bien tenemos creencias en nosotros mismos. Solamente. Solamente, de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú tienes que a ese empleador decirle qué es lo que sabes, cuáles son tus experiencias, y de acuerdo a eso el empleador te toma. Entonces quiere decir que si tú te sientes en ese momento seguro y sabes y demuestras qué es lo que sabes, crees en ti mismo, puedes lograr ese trabajo. Diana, en algún momento yo le pregunté a una persona atea lo mismo, que era ser ateo, y me respondió así: creer en uno mismo. Yo creo en mí mismo. Le quiero preguntar a César qué piensa de los raelianos. A ver, ellos tienen una experiencia en la cual ellos creen de otro ser superior, pero no tienen la experiencia de vivir el amor de Dios desde su corazón. Cuando hablo desde el amor de Dios desde su corazón, es que no están reconociendo a Dios como creador. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de César. Tú eres creyente. ¿Qué es ser una persona creyente? Para mí, ser creyente es vivir el proyecto de salvación, es vivir la experiencia del amor de Dios en todo lo cotidiano de mi vida, en el respeto a mí mismo, en el respeto a los demás, y mirar que en cada acto, en cada situación que yo haga, tengo que dar testimonio de mi fe con mis actos, vivir un testimonio de vida. No caer en la religiosidad, en practicar una serie de ritos a través de los cuales no tienen que ver nada con mi testimonio de vida. Porque si yo voy a la Eucaristía en el día de hoy y salgo a la calle y veo a una persona que está con una necesidad, cualquiera que sea, y no lo socorro en ese momento, no estoy viviendo la experiencia del amor de Dios. Si yo salgo y me encuentro en la calle una persona y me pongo a calumniar, a hablar del hermano, a difamarlo, no estoy viviendo la experiencia del amor de Dios. Es lo que yo le preguntaba ahora, porque yo critico esto, porque sí lo critico, cuando las personas empiezan a rezar el rosario y son así pegados del rosario, del Padre Nuestro, del Ave María, y terminan y a los 5 minutos empiezan a criticar, a alegar del otro, a decir que no sé qué cosas. Entonces no están viviendo la espiritualidad. No, están viviendo es una experiencia, una religiosidad. Religiosidad. De un fanatismo que los puede llevar a ensimismarse, a meterse en sí mismos y creerse autores y dueños de la verdad. Cuando la única verdad es Dios, que se vive desde la experiencia del amor, del perdón y del servicio a los demás. Es que yo les digo, de nada le sirve que usted rece el rosario si a los 5 minutos está criticando al otro. Pues me parece como algo, no sé, absurdo eso. Ahora sí, ¿cuándo comenzó usted a ser creyente, a creer en Dios? Bueno, yo vivo la experiencia de la fe y de creer en Dios desde mi familia. Mi familia son católicos. Mis padres eran personas que trabajaban en una labor social. Desde muy niño viví esa experiencia. Mi mamá nunca nos decía hay que dar comida, hay que dar mercados, sino que mandaba a mis hermanos mayores, recogía entre la familia y hacía mercados y mandaba a mis hermanos mayores a que repartieran alimentos a personas que necesitaban. Y les decía, llévele a doña señora y dígale que aquí le manda la providencia divina. Pero a ver, usted creía por su familia, pero realmente durante muchos años usted no era como muy espiritual en el tema, de hecho solo hacía trabajo social. ¿A qué se debe esto? Bueno, uno va creciendo en la religión como algo cultural, como algo que está inmerso en una sociedad, pero no es practicante. Cuando uno logra descubrir la experiencia del amor de Dios, ya empieza a practicar y a ver la experiencia de Dios en el corazón de uno mismo. ¿Cuándo entonces usted empezó a tener esa experiencia de Dios, a escucharlo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a través de una situación económica que tuve, empecé a descubrir y a buscar de Dios, no a encontrarme con Él, sino a que se me solucionara un problema económico.
Yo iba, rezaba, pedía oración allí, pues iba a iglesias a una parte de la otra. Mi desespero era que el problema seguía latente ahí, pero no había solución. ¿En qué momento encuentro a Dios? En el momento que reconozco mis debilidades, reconozco que mi cambio tenía que interiorizarse hacia mí y vi que todo lo que se me daba para administrar había sido mal manejado. Desde ahí ya dejé de echarle la culpa a Dios y empecé a restablecer esa relación con Él. Y ya empezaron a fluir una cantidad de cosas que fue fruto de ese diálogo personal, de ese encuentro con el Señor cuando reconocí mi miseria y que solo desde Él y pidiéndole a Él encontraba la solución a mis cosas. O sea, que usted hizo un cambio interno de usted mismo. Claro que sí. Entonces, ¿realmente sí fue Dios el que ayudó? Claro, él fue el que me tomó y me dice, es que usted está viviendo una espiritualidad afuera y yo estoy dentro de usted. Yo tengo que vivir la experiencia de usted, deje que yo lo moldee, deje que yo lo maneje. Y cuando yo me abandono y entrego la palabra clave que es abandono, yo ya encuentro mirar que las cosas empiezan a abrirse puertas, empiezan a fluir todas las cosas. Y ahí es donde ya me convenzo de que Dios sí existe. No solamente por la parte de que me iba a solucionar el problema económico, sino que vi personas generosas, vi personas que amaban, vi que había una comunidad, vi que mi religión, que amo tanto, tiene una sacramentalidad, que hay que vivirla más allá del sacramento, es el misterio que encierra cada sacramento. Yo me hago una gran pregunta, Caro, y quisiera dejarles la planteada a nuestros invitados para resolverla más adelante. Y es que hay tantas creencias como religiones, como culturas en todo el mundo, al extremo de llegar incluso a matarse por religión. En muchos países del mundo así sucede. ¿Por qué es tan importante para los seres humanos defender ese Dios en el que cada uno cree? Más adelante lo vamos a resolver. Vamos a hacer un corte para un avance informativo de noticias, para comerciales, y regresamos de nuevo a Corazón Contento en 5. Ya volvemos. Ya vuelve Corazón Contento por Teleantioquia, mi canal. Corazón Contento por Teleantioquia, mi canal. Bien, después de este avance informativo regresamos de nuevo con César, que es un fiel creyente, y con Edgar, quien es un ateo declarado. Ellos nos están dando sus distintos puntos de vista, creer o no creer, nuestro tema de hoy, una discusión entre ateos y creyentes. Yo quiero preguntarle a Edgar, usted que es un ateo declarado, ¿por qué lo primero que sacó de su maletín fue una Biblia? Incluso la tenemos aquí encima. ¿Por qué carga una Biblia con usted? La cargo porque a veces cuando entro en discusión o en debate con algún creyente, hay diferentes puntos de vista. Y entonces cuando yo le digo, por ejemplo, cosas tan irreales o tan absurdas como pensar que las culebras hablan, porque yo te digo una cosa, yo veo una culebra y me asusto y salgo a la carrera. Y más si esa culebra me habla, pues yo caigo. Entonces cuando yo cito ciertos pasajes, en primer lugar hay que aclarar que los creyentes leen muy poco la Biblia. La Biblia está en la sala abierta, inclusive las hojas en las cuales está abierta están llenas de polvo, quiere decir que el creyente poco lee la Biblia. Y cuando yo cito ciertos pasajes de la Biblia, hay cierta admiración que la gente dice, uy, ¿y a dónde dice eso? Entonces, por eso precisamente cargo la Biblia. Hay tantas religiones que hay que tener la Biblia, la Biblia cristiana, hay que tener la Biblia evangélica, cantidad de evangelios. Entonces, cuando yo saco la Biblia, hay personas que me dicen, a ver un momento, ¿qué tipo de Biblia es la que tiene usted? Pues yo no puedo, con un libro de estos tan grandes yo no puedo cargar 5 o 6 Biblias. La católica, la protestante, la evangélica, bueno, en fin. Pero cuando yo le cito a esas personas, le digo, vea, lea el versículo, el capítulo tal, el versículo tal, y esa persona la lee, se quedan asombrados, dice, ¡ah! ¿De verdad? ¡Oh, esto dice aquí! Le digo, no lo digo yo, Edgar Medina, lo dice su libro. Edgar, usted dice que ser ateo es creer solamente en uno mismo. En uno mismo. Y que no cree en culebras ni en serpientes. ¿En qué más no cree?
Pues que en una comunidad de 5.000 o 6 personas alguien les pueda dividir los panes, les pueda dividir los peces y todo el mundo come, sobra, todo el mundo se harta y fuera de eso sobra comida. Pues para mí eso es difícil. Es decir, los milagros, ¿no creen los milagros que hizo Jesús? Eso de milagros es otra cosa. Se dice de la Biblia, lo que pasa es que la Biblia y los apologistas la van cambiando y la van adaptando. La Biblia dice, somos, o la raza humana desciende de Adán y Eva. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Luego viene un tercer hijo que es Set. Son 3 hombres. ¿De dónde se origina la raza humana? Tuvo que haber un incesto. Uno de esos hijos haber tenido relación con la mamá, porque de otra manera no se explica. Entonces nosotros somos una raza humana originaria de incestos. Pero entonces un ateo, ¿en qué origen piensa? ¿En qué origen cree? Y que todo eso es falacia, que todo eso es mentira. Entonces, ¿de dónde venimos? Un proceso evolutivo. En las escuelas enseñan la parte creacionista, que fue un Dios que de la noche a la mañana cogió una pelota de barro, sopló y ahí está el hombre, y que cuando pensó que ese hombre estaba solo, vamos a crearle una compañera, entonces espera que esté dormido. Si ese Dios, que fue capaz de crear todo un universo, que fue capaz de crear un ser humano, no es capaz de crear una mujer, sino que llega y espera que el hombre esté dormido, le saca un hueso de la costilla y de ahí crece la mujer. La hace dependiente. La mujer siempre será dependiente del hombre porque la escritura o el libro así lo dice. Entonces mira que son ciertas incongruencias que si una persona usa la razón, llega a la conclusión de que eso es falso, porque a uno en la escuela le enseñan biología, cómo se origina el ser humano, que es la fecundación de un espermatozoide a un óvulo, y viene un proceso de división celular, para los que han estudiado biología, meiosis, mitosis, entonces ahí se enseña cuál es el proceso de la vida. En cambio a uno en la iglesia y en la Biblia le dicen que eso es obra divina. Entonces hay 2 posiciones, la que científicamente le enseñan a uno y la otra que le hacen creer que... Muy bien, vamos a seguir debatiendo porque está muy interesante. Usted definitivamente es una persona polémica. Más adelante le va a preguntar si ha tenido problemas por eso. Diana, yo estoy de acuerdo en algo con Edgar. Yo también creo en la evolución, porque de hecho todos los seres vivos evolucionan. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Vamos a conocer la historia de una joven que, aunque nació en Medellín y sus padres son católicos, ella decidió como estilo de vida la religión musulmana. Veamos. Criada católica, apostólica y romana. Y he sido una persona muy piadosa. Soy muy pegada al Señor, muy pegada al Señor. Y siempre la he practicado. Fuimos criados en la religión católica, incluso yo fui a un colegio de monjas. Yo iba a misa, pero no era pues como una cosa que me llenara, o sea, yo iba porque pues era como la obligación los domingos, pero realmente no, pues no, había algo que no me llenaba. Conocí por internet a una persona y me dio curiosidad, él era egipcio. Entonces, digamos, me dio mucha curiosidad. Él me hablaba pues de la religión, pero yo pues no tenía ni idea.
Y empecé a indagar por internet, a ver qué significaba, y ahí fue pues cuando empecé a ver que Islam era una religión y que los musulmanes eran los que practicaban la religión. ¿Y tú te puedes dejar ver sin hijab? Pues ¿por todas las personas o no, solamente por gente de la familia, pero sobre todo pues de los hombres que no son de la familia sino de afuera, si no me puedo dejar ver. Entonces, si tú tienes amigos, no puedes tener no. la cabeza destapada. No, con ellos también hablo, pero cubierta. El hijab es pues como realmente el hijab completo es cubrirse. Para las mujeres hay unas partes específicas que se deben cubrir. El aura de la mujer es prácticamente todo, porque en el Islam la mujer es muy bella. Entonces es como una piedra preciosa que se guarda. Entonces es por muchas razones, para que sean reconocidas, para que la gente no las mire simplemente por el cuerpo, o la cara, o si tienes un cabello bonito, ¿sí me entiendes? Sino que las mire por realmente lo que son. Claro, a mí me gusta mucho. Además, vean, se parece, ¿no? Se parece a la Virgen. Me dio duro, porque tú sabes que eso es muy difícil para uno, pues que yo siempre he sido tan católica, ya verla así, con tapada la cara y bueno, tantas cosas tan diferentes. Ah, bueno, mi amor. Bueno, gordita. Bueno, mi vida. Entonces ahorita nos vemos. Bueno, cuando venga. Listo. Mamá. Pues gracias a Dios, alhamdulillah, como decimos nosotros, es una palabra en árabe. Mi familia es muy tolerante. O sea, hay casos donde las familias sí no toleran eso. Pero gracias a Dios, pues, alhamdulillah, estoy en una familia en que mis padres son realmente abiertos, pues a lo que normalmente una familia bien tradicional sería. Entonces me dejan expresar. La reunión es una reunión que se hace los días viernes, en árabe yuma, que quiere decir pues como congregación. Es donde hacemos la oración conjunta, ¿no? En la mezquita hay ciertas normas. Una de ellas, por ejemplo, es que los hombres rezan aparte de las mujeres. Normalmente es porque nos postramos. Entonces, digamos, o sea, se ve muy mal que nos veamos de pronto, ahí haya distracción mientras estamos en la mezquita, que es un lugar de oración, es un lugar en donde tenemos mucho respeto, entonces también es alfombrado el piso y como ponemos la cabeza en el suelo, entonces debemos quitarnos los zapatos antes de entrar. Las mujeres vamos muy cubiertas, en realidad todos vamos cubiertos, los hombres también deben de estar cubiertos. No nos pasamos por delante de la gente porque es, o sea, mientras estamos rezando, es como una comunicación que tenemos con Allah. Entonces es como si alguien rompiera esa comunicación. Entonces siempre tenemos que tener algo delante pues para que la gente pase por detrás y no por delante. Realmente sí, yo me veo a futuro en la religión siempre. O sea, quiero morir siendo musulmana. Como acabamos de verlo en ese video, hay personas que nacen en cierta cultura, con ciertas creencias, pero en un momento de la vida definitivamente deciden dar ese giro y cambiarse a otra religión. Edgar, en su caso, por ejemplo, usted creció en un ambiente familiar, religioso, con su familia cristiana, incluso estudió con franciscanos, parte de su juventud, de su adolescencia fue así. ¿En qué momento usted dio ese giro? Tengo entendido que hubo un incidente que lo marcó con un sacerdote. Sí, como decía anteriormente, uno no se acuesta creyente y se levanta no creyente. Eso es todo un proceso. Y cuando digo proceso puede tomar años. Y de acuerdo a cómo uno vaya enfrentando esas situaciones y esa realidad, porque el ateo es la posición frente a la realidad, no a lo que le cuentan. Entonces uno empieza a tomar ya posiciones y dice, hasta aquí llego
hasta aquí me utilizan y ya de ahora en adelante es mi persona la que sigue determinando qué es lo que voy a hacer. Yo tengo 75 años y cuando hablo de mi infancia y estudio en colegios religiosos, pues me tengo que remitir a bastante tiempo, ¿cierto? Y yo estudié en el Colegio Franciscanos en Cali, en el Colegio Fray Damián González, y en la cual cuando de pronto teníamos algún castigo, se nos dejaba 1 o 2 horas después del horario especial. Usted está castigado, se queda hasta las 6. Estando uno ahí solo, porque pues éramos muy pocos los castigados, 1 o 2. Pasaban ciertos sacerdotes, ay, Edgar, ¿qué tal? ¿Y por qué te castigaron? Y tal, y entraba ese formalismo. Y entonces ahí es donde venían las propuestas. Es que uno puede ser abusado sexualmente y puede ser acosado sexualmente. Y cuando yo digo que hay propuestas, se está acosando sexualmente. Y esa es una de las cosas en las cuales la iglesia últimamente ha sido muy cuestionada, en cuestión de pedofilia. Entonces le hacían a uno propuestas y yo lo puedo corroborar, y si hay coetáneos que lo pueden aseverar. Le decían, Edgar, ¿tú qué vas a hacer este fin de semana? No tengo nada que hacer. Ah, bueno, te invito a un paseo en bicicleta. Uno en ese tiempo, hace 60 años, tener una bicicleta era cuestión de ricos. Claro. Y ves, te invito a dar una vuelta a un paseo en bicicleta. Entonces el colegio quedaba en el centro, entonces uno iba al colegio. Cuando el sacerdote le decía a uno, ay, Edgar, mira qué problema, hombre. Se nos dañó una de las bicicletas, no podemos salir a hacer este paseo. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos. Entonces desde ahí uno niño de 8 o 9 años, cuando un hombre lo invita a quedarse en una pieza, no es a rezar. Tengo otra experiencia, fue un miércoles de ceniza, en la que pues a uno lo marcan, algunos tendrán su creencia de qué representa esa cuestión. Entonces, como en ese tiempo la hacían por así rápido, ahí me quedó toda torcida, como una X. Entonces, un compañero me dijo, en vez de cura usted pusiera un X, y dije yo, vaina. Volví a donde el cura para que me la ¿cómo te digo? Me la acomodara. Y me dijo, este imbécil, si ya te puedo colocar la cosita, me pegó una cachetada en plena iglesia. Obviamente uno como niño, que le han enseñado el respeto a esos personajes, pues uno se siente como humillado, castigado, y yo salí como una... Desde ahí dije yo, si este es el representante de ese Dios. Entonces todo eso ha sido para poco a poco ir cambiando. Sí, señor. Entiendo su posición, su experiencia. Más adelante usted nos va a contar más y nos va a explicar qué es eso de hipotesía, porque definitivamente en ese momento usted rompió su relación con la iglesia. Y yo también más adelante, Diana, le voy a preguntar a César qué piensa de lo que acabó de decir Edgar. Mientras tanto, vamos a ver qué está haciendo nuestro hombre. Él está en un colegio judío que promueve la pluralidad religiosa a pesar de que sus fundadores fueron judíos. Andrés, hola. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Carolina, Diana, televidentes de Corazón Contento, sabemos que el tema de la fe es un tema que genera ciertas discrepancias entre unos y otros, pero nos dimos a la tarea de buscar un lugar donde todos estos chicos de diferentes corrientes o creencias religiosas pueden convivir de una manera armónica, sana y, por qué no decirlo, en paz y disfrutar de las diferencias. Y para eso pues yo les quiero presentar a Nidia Londoño, la rectora del Colegio Teodoro Herzl, lugar en el que estamos, y que nos va a hablar un poco como de esas diferencias que hay. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, rectora, nosotros sabemos y venimos hablando de las diferencias en cuanto al tema de la religión. Cuéntenos cuál es la dinámica en este colegio referente a esto.
A ver, el Colegio Teodoro Herzl es un colegio que pertenece a la comunidad judía de Medellín, pero desde sus inicios, hace ya casi 70 años, hay niños de todas las religiones, de todos los credos, de todas las culturas, no solamente religiones, sino también países y demás. ¿A quiénes nos podemos encontrar aquí en cuanto a tendencias religiosas que encontramos en el colegio? Bueno, la esencia del colegio precisamente es esa diversidad de religiones. Hay niños judíos, hay niños católicos, hay niños de los diferentes credos cristianos, hay agnósticos, ateos, budistas, y el colegio abre el espacio para que en el momento de la clase de religión, porque esto es un colegio donde, a pesar de ser un colegio laico, hay la clase de religión. Esa clase de religión se reúnen unos con el rabino de la religión judía, los judíos, los católicos con el profesor de religión católica, los cristianos con el profesor de religión cristiana. Los que no profesan ninguna religión trabajan en algo que llamamos desarrollo humano. O sea, nuestra esencia, nuestro principio es que, independientemente de tus valores espirituales o religiosos, hay unos principios universales que hay que respetar. Esos valores que rigen y fundamentan toda nuestra vida, entonces son el eje primordial y permiten espacios como este. ¿Qué están haciendo en este momento? A ver, el día de jueves estamos conmemorando una de las festividades del calendario judío que se llama Purim. Purim es como un carnaval. Ese carnaval está basado en una lectura de la Torá, de la historia de la reina Esther. Entonces lo que nosotros hacemos es, todos los niños desde el preescolar hasta el grado 12 organizan obras de teatro basadas en temas diferentes que les damos. En esta ocasión tenemos un valor, cada grupo tiene un valor, un ritmo musical y un personaje de la lectura de la reina Esther. Entonces con todos esos temas ellos los combinan, forman bailes y obras de teatro en general. Y aunque sea una festividad de la comunidad judía, todos los otros alumnos del colegio hacen parte de ella y no tienen ninguna dificultad. Sí, porque es que en el colegio el judaísmo se vive como cultura, no como religión. Entonces, desde la cultura conocemos los ejes de todas las religiones. Es más, sirve porque afianza los principios espirituales de cada uno. Cuando todos sabemos que unos somos judíos, que unos somos católicos, que uno celebra la Navidad, que el otro celebra el Shabbat, nos preguntamos por qué nosotros como familia somos diferentes y los niños entienden y comprenden por qué sus valores familiares y sus valores religiosos. Desde pequeñitos ellos aprenden a convivir, o sea, es muy natural ver que mi compañerito es de diferente religión, que mi compañerito no es creyente, y eso no hace que sea menos, eso hace que yo lo respete y lo valore por lo que es como persona. Muy bien, es un ejemplo a seguir en toda la ciudad, es un ejemplo a seguir en todo el país, es un ejemplo a seguir en todo el mundo. Las diferencias de religiones no nos van a seguir encasillando en todo lo que puede llegar a suceder, esas discrepancias que a veces llevan a la violencia. Esto es un excelente ejemplo de cómo, aún teniendo diferente credo religioso, diferente fe, profesando diferentes expresiones frente a la deidad, pues los chicos pueden convivir sanamente, se hacen unas relaciones entre ellos muy lindas, muy sanas, y pues para nosotros los adultos es un ejemplo a seguir. Así que más adelante me reuniré con algunos de ellos que representan a esas diferentes corrientes y hablaremos de cosas un poco más puntuales y más densas. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando del ensayo de la festividad que se va a hacer, del Purim. Muy bien, Andrés, y de hecho me gustó mucho el ejemplo y lo que nos acabó de enseñar, y vamos a entender un poco más de qué se trata ese pluralismo religioso con nuestra invitada, porque ya estamos acá todos reunidos. Ella es Ana Victoria Ochoa, es docente, investigadora, además de eso es magíster en Historia Social y Cultural. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. A todos gracias. Es un espacio en el que hay que aplaudir que Teleantioquia, que en este momento le llega a tantas personas, se preocupe por temas de convivencia, que realmente es como donde es importante llegar y concluir. Pluralismo es eso, es la convivencia de la multiplicidad de religiones, creencias y espiritualidades, en un marco de leyes, en un marco jurídico que le permite a todos equidad. ¿Qué tan adelantados estamos en ese tema de equidad, de igualdad, de pluralismo en Medellín, en nuestro departamento? Bueno, primero habría que hablarlo en dos términos. En uno jurídico, el que soporta una constitución apenas desde el 91, eso quiere decir que es muy reciente y que estamos muy lentos a la hora de reconocer las diferencias, de reconocer la pluralidad, la multiculturalidad, y
hay otro plano que es el cultural, es el de contexto, que como lo han explicado las dos personas, los dos invitados y también ustedes, sobre todo cuando tú decías, vengo del colegio, vengo de esta es mi situación, es un contexto cultural que hegemónicamente ha sido católico. Entonces, si nos preguntamos cómo vamos en relación con otros países, otras ciudades, pues diría que desde algunas administraciones y por lo menos desde la academia, desde la Universidad de Antioquia, estamos adelantando investigaciones muy pertinentes a ver cuál es esa pluralidad que existe en la ciudad. Empezamos con una investigación en el centro de Medellín. Creímos que íbamos a llegar como unos 25 o 30 grupos que por lo menos tengan ya esa facilidad, esa tranquilidad por lo menos de decir pertenezco y pongo un letrero que dice este es un culto o esto es una iglesia o una religión, y nos encontramos 91 lugares de culto solo en 13 barrios. Eso quiere decir que se ha multiplicado muchísimo la diversidad religiosa, pero que estamos todavía muy cortos a comprender en qué consiste esa diversidad, principalmente por los medios de comunicación, porque han visto las religiones, como también hegemónicamente y culturalmente han sido católicos, pues algo que decía el Señor, el que no sabe es como el que no ve. Entonces, aunque estuviesen las diferencias ahí palpables, al no tener el conocimiento, pasaban por encima. Entonces, se mira las religiones como con un poquito de exotismo. Entonces se mira al musulmán por la vestimenta, o se mira a los que trabajan todo este tema oriental, pienso en los seguidores pues, de Govinda, los Hare Krishnas, todos ellos se han mirado con cierto exotismo, como se puede mirar con exotismo el Señor porque es ateo, como, ay, es ateo, por tener este contexto tan católico. Y es muy importante que él haga eso porque en un contexto donde lo imaginan con cachos, las cosas son o blancas o negras, o es, si lo que no es de Dios es del diablo, entonces en términos de convivencia es donde nos estamos poniendo a trabajar. Ahí es donde hay que preguntarse, no tanto por si creer o no creer, sino si es mejor creer o no creer a nivel de ciudad. ¿Sí? O sea, que han hecho las religiones, las creencias y las espiritualidades, que es muy importante, porque lo que tú describes de yo creo en Dios, pero voy a esto, sí, yo estoy en una confusión, no yo le decía a Diana, yo fui católica toda la vida por mi familia y porque estudié en colegio de monjas, pero después me empecé a hacer preguntas, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué esto? Pero esto no me gusta, entonces fui a la cristiana, no, pero tampoco me gusta el fanatismo, pero entonces es una cosa que uno a veces no sabe ni a dónde va. Vamos a ir a una pausa, pero... Ya Edgar se puso cachitos, o sea que es de los ateos malos. Don Edgar, usted tiene una pregunta concreta para César, pero la vamos a responder cuando volvamos de comerciales. ¿Cuál es su pregunta? Es que si para ser bueno se necesita creer en Dios. Listo, esa es la pregunta. Vamos a ir entonces a una pausa comerciales y ya volvemos con este Corazón Contento. Ya vuelve Corazón Contento por Teleantioquia, mi canal. Corazón Contento por Teleantioquia, mi canal. Regresamos a Corazón Contento. Recuerden que nuestras líneas están abiertas, 232-3903, igual que nuestras redes, Twitter y Facebook. Es importante que César le responda la pregunta que le hizo Edgar hace unos minutos. Si para amar hay que creer en Dios. Era que sea la pregunta, ¿cierto? Lo que si para ser bueno, para una persona buena, tendría que ser creyente o... Claro, tiene que ser que para mí tiene que amar a Dios porque es que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, entonces yo aprendo a convivir y a respetar a los demás, aprendo a vivir los espacios de los demás, aprendo a vivir la experiencia con las otras personas, independiente de cómo piensen o cómo no piensen. Si usted a mí me hizo un mal y yo por cualquier circunstancia, por evitar que usted no se vaya a enojar conmigo, tiene una necesidad puntual y no la puedo hacer directamente a través de cualquier otra persona, se la puedo mandar. Y desde ahí estoy viendo la experiencia de Dios, porque es que es amar, o sea, es lo que no hemos podido entender, que es que Dios es amor. Por eso a veces otras personas que defienden otros credos matan en nombre del Señor, y eso no es correcto, porque es que Dios es amor. Entonces, cuando yo logro entender que cada persona es un ser creado por Dios, independiente de cómo piense o cómo no piense, tengo que respetar a esa persona. De ahí viene la parte de la convivencia y de aceptar al otro como es. Entonces, una pregunta. En la época de la Inquisición, cuando era la iglesia quien quemaba... ¿Las brujas vivas? No, las brujas no.
acusaban a alguien de ser bruja simplemente para llevarlo a una hoguera. Entonces ahí la iglesia, y tenemos los ejemplos en Cartagena, ahí al castillo allá, cuando usted visita le muestran dónde era que se efectuaban esos ritos de la Inquisición. Entonces en ese momento se está expresando la iglesia con ese Dios de amor. Es la persona como tal, sí, es la persona como tal, pero no es la institución como tal. El ejemplo, si un médico es abortista, yo no puedo decir que la medicina toda es abortista, porque es que la medicina fue creada para salvar vidas, y por eso la medicina tiene tantas especialidades, por eso el derecho tiene tantas especialidades. Entonces, si un abogado le quitó la casa a una pobre viuda, porque un día con qué pagarle, entonces todos los abogados son malos, no. No estoy justificando que el sacerdote o que la iglesia tenga fallas, claro, es que el que la creó es perfecto, que es Dios, quienes lo experimentamos y vivimos, somos humanos y somos débiles. Desde esa experiencia es que nosotros vamos en ese crecimiento de encontrarnos con Dios. Vas a encontrar católicos, musulmanes y otros credos que van a ser fieles y buenos, como vas a encontrar personas que van a ser malas y que se ponen como una máscara y tienen ese rótulo para hacer muchas cosas. Ana Victoria, de tu experiencia, ¿qué puedes decir ante esta discusión? Más que lo religioso, lo ético. Sí. Los ateos no es que sean gente exactamente... A ver, hay una cuestión del ateísmo militante y es el humanismo secular. O sea, no podemos plantear que los seres son buenos o malos, si son religiosos o si no son religiosos, sino que el ser humano tiende, o sea, desde la ética planteada por Aristóteles a una ética que es la que le despliega racionalmente sus virtudes, y eso no tiene que ver con lo religioso, y se aprende a través de la práctica y de la experiencia, se evalúa a través de la práctica. Yo creo que nos hace falta piso ético, porque el religioso, voy a decir muy exactamente el católico, porque aquí no se ha planteado realmente religión y ateísmo, sino catolicismo y ateísmo. Y eso es bien diferente, o sea, eso es apenas una mínima parte de las religiones. Porque además hay una cantidad de religiones. O sea, uno, porque hay muchas religiones; dos, porque es que nuestra visión todavía es muy corta, solo mirando desde lo católico. Lo católico también se distancia mucho de lo que es el cristianismo. Entonces, si nos vamos a quedar en esta disyuntiva por tener estos dos invitados entre catolicismo y ateísmo, creo que tiene que mediar más que la ley el punto ético, el piso ético que no tenemos, porque nuestras leyes y nuestro contexto hegemónico había sido dedicado al Sagrado Corazón, ¿cierto? Nos ha faltado entendernos como seres humanos éticos, en los que se procura el bien, el bienestar de unos y de otros, sin tener que responder a, en el caso católico, si tú matas o si haces una cosa buena o mala. Hay un sistema, sin tener que hablar del perdón y esto, sino hay un sistema en el que hay unas penitencias, se cumplen y puede volver a salir a matar, y cuantas veces lo cometa vuelven y se sienten perdonados a través de esas penitencias y vuelven a salir a matar o a robar o a lo que sea. Entonces ahí no hay un filtro realmente religioso válido, sí, en el ser humano que comete el acto malo contra otro, sino que habría que mediar por construir seres éticos, o sea que Colombia y ojalá Antioquia, que está dada a lo religioso, se pensara más como laica, o sea que una educación, como vemos en el Teodoro Herz, hacia la laicidad, haya leyes de laicidad donde nos preguntemos por el bienestar de todos, la convivencia, la sana discusión, la argumentación, porque creo que tampoco en el programa ha dado tiempo para argumentar lo que es un ateo. O sea, veo claro, que son posiciones muy personales, pero no se ha ido a lo que por lo menos en argumentos y que sería justo pues más adelante conocer de qué se tratan las religiones y de qué se trata el ateísmo. Sí, regálame un segundito, vamos a leer un tuit que nos... Sí, los televidentes están súper pendientes del programa y de hecho ya están haciendo una pregunta. Diego Alejandro, saludos desde Ateos de Medellín. ¿Por qué atribuir una curación a la Madre Laura y no a un dios hindú? Me imagino que eso va para César o nuestra invitada especial. ¿Quién quiere responder? No, el que promueve el milagro, no sé, yo creo que la pregunta es para... Claro que sí, con mucho gusto la respondo. Bueno, ¿por qué atribuirle a la Madre Laura un milagro, cierto? A ver, el milagro como tal no lo hace la Madre Laura ni ningún santo, es el intercesor, porque toda la gracia y la bondad viene de Dios. De ahí fue donde nació también mi experiencia de buscar encontrarme con Dios, porque encontré que en Dios, cuando yo le pido a Él, cuando ya científicamente no hay nada que hacer,
queda otro como último recurso, que es buscar a Dios. Y cuando ya la ciencia ha descartado eso y se da respuesta a ese milagro, entonces dicen que es un fenómeno sobrenatural o que es un fenómeno que no tiene una explicación científica, entonces no se pudo medir ni se pudo cuantificar. Entonces, es donde nosotros decimos que actuó Dios, y por eso es que la misma Iglesia, cuando habla del tema de canonización de santos, busca un milagro avalado por la ciencia, no por teología. Bueno, yo quisiera solo anotar algo aparte de lo religioso por el mero tema de la Madre Laura. Sí. El milagro ya se le atribuye a uno u otro. Quisiera decir que en el contexto, que sería interesante involucrar más a la ciudad, no es tanto si es la Madre Laura o si es el hindú quien lo realizó, o Alá, o desde el punto de vista religioso, espiritual o científico, o sea, que se pudo demostrar que se sanó por X o Y tratamiento. Lo que deberíamos poner sobre la mesa es por qué hay un puente que se llama Madre Laura, si la persona que fue elegida democráticamente por católicos, judíos, ateos y todos eso, en el contexto lo volvemos, o sea, a reiterar como si solo hubiese una religión, como si solo hubiese un credo. El problema que tenemos todavía nosotros desde nuestros gobernantes, desde nuestros medios de comunicación, desde nuestras instituciones educativas, es que no hemos ni siquiera apuntado a lo que es la convivencia y la laicidad. Es cierto, están discriminando las demás religiones y solamente existe la católica. Tenemos una llamada, ella es Karen Ávila, que nos está llamando esta mañana, Corazón Contento. Buenos días, Karen. Adelante, ¿qué nos quieres contar hoy? Muy buenos días, mi nombre es Karen Ávila, estoy en el grupo de los ateos de Medellín y incluso pues conozco a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Karen. Bueno, yo quiero hacer varios anotaciones. La primera, la religión es un asunto más que todo de geografía. El señor que está diciendo que tiene una relación personal con Jesús, no la tuvo con Alá, simple y llanamente porque no nació en un país donde esa sea la religión predominante. Simple y llanamente geografía, no es nada más. ¿Por qué se ve que un país, el 90% tienen la misma creencia? Por eso, porque si yo nazco católico, crezco católico, tengo contacto con católico, no tengo cómo salirme de ese molde. Lo otro, es un efecto placebo. Les recomiendo que se lean a Carl Sagan. Él es fue un divulgador científico que le ha abierto los ojos a mucha gente. ¿Qué pasa? Tú tienes cáncer, el que sea, iba a una iglesia. Se han dado casos de gente que no cree en nada, que no toma nada, aunque son poquitos, y tienen una remisión del cáncer. El cáncer se les va, porque es una enfermedad de unas células que digamos que se enloquecen y simple y llanamente el cuerpo las puede controlar. Si usted va a la iglesia y se le quita el cáncer, no hay poder humano que le haga pensar que no fue un milagro. ¿Por qué? Porque uno tiene que como que poner o sea, hay gente que tiene que tener su fe puesta en algo. Eso no implica que sea algo que en realidad pase, el efecto placebo. Han habido muchos experimentos que a la gente simple y llanamente le dan una menta y se sienta súper bien. Karen, lo que nos estás diciendo es súper importante. Gracias por tu llamada. El tiempo es súper corto en televisión. Ya conclusiones nos toca pequeñitas y yo creo que de pronto más adelante volver a hacer un programa de este. Tendremos que hacer una segunda versión para completarlo. La revancha, como dice. Sí, yo tenía una inquietud para Ana Victoria. Para Ana Victoria, muy concreta, por favor. Ella dice que es necesario una ética en la humanidad, ¿cierto? Pero ¿qué ética le podemos inculcar a una sociedad cuando, si se le dice, mira, si tú obras bien, vas directo al cielo, tienes un premio? Si obras mal, se te castiga. Entonces una persona lo hace por interés. Yo doy limosna, actúo bien porque me voy a ganar el cielo. Desde ese punto de vista, creo que no se puede hablar de ética. Eso no es ética. Y segundo, se habla de pluralismo. El pluralismo incluye la religión islámica, judía, cristiana, evangélica, testigos de Jehová, mormones, toda la gama de religiones. Pero no se dice las no religiones. Y la ignoran, ¿cierto? No, y las no religiones. Las no religiones hacen parte de ese pluralismo, no lo está aclarando la no creencia. Y en la Constitución, si usted busca la Constitución de Colombia, en el artículo 9,
habla de pluralismo. Creencias, más no incluye las no creencias. Muy rápido, porque no, ya nos tenemos que despedir, pero... Bueno, jurídicamente sí es religiones y convicciones. O sea, jurídicamente están protegidos por la ley en todo momento, desde libertad de pensamiento y de convicción. Aparte de lo que se entiende religión hay que ampliarlo a espiritualidades y creencias. O sea, no es solo religión, iglesia, sino que es espiritualidad y creencias. Habría que ampliar el tema. Yo creo que de conclusión, para cerrar por lo menos, creo que hay que seguir buscando espacios que no sean precisamente uno a uno, sino que podamos permitirle a los televidentes, si tuvimos durante años un minuto de Dios, que porque era la Iglesia Católica la que lo presentaba, ojalá un minuto de todas las religiones para que vayan conociendo, no es del proselitismo, sino por lo menos enciclopédicamente de qué se trata. Perfecto, prometemos que vamos a hacer esa tarea. Gracias por acompañarnos. A ustedes nos vemos mañana con un tema bien interesante. Hijos hiperactivos. Así es, feliz día, chao.